Hubo un tiempo en el que la caza no eran medallas, ni récords, ni cifras. Era el pueblo, los amigos, el monte al amanecer. Cazar para vivir, para compartir, para sentir. Hoy volvemos a esa caza, a la caza de antes. Belerda, donde la caza se detuvo. Este que veis aquí sentado es mi padre, José Lizcano. Y este que veis aquí es su primo, Paco Lizcano. Aquí veis a mi hermano escuchando atentamente las batallitas de que están contando. Ellos son naturales de Belerda y son primos. Pero antes de seguir con este vídeo, un poquito de historia. Belerda, un rincón escondido en Guadix, provincia de Granada. Está colgada sobre un cañón de tierra roja y blanda. Aquí la gente se las ingenió para cavar sus propias casas en la montaña, creando cuevas frescas en verano y calientes en invierno. Este paisaje tan raro y espectacular llamó la atención del cine. Se rodaron un montón de películas del oeste. La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, y hasta una escena de Indiana Jones y la última cruzada. Un lugar de película donde la tierra cuenta historias. ¿Hay alguien aquí que hable mi idioma? No, gracias. Y gracias al río Fardes y a la reforestación, este cañón seco se transformó en un oasis de choperas. Allí duerme la paloma torcaz, que al caer la tarde baja en bandos enormes y al amanecer levanta el vuelo hacia la meseta para comer el grano de los cultivos. Como veis, son las 6:30 de la mañana. Hoy segundo día de tirada de palomar. Hoy hemos venido hasta Belerda de Guadix, aquí en la provincia de Granada, que es el pueblo de nuestro padre. Aquí es donde empezó todo el tema relacionado con la caza, aquí donde siempre ha cazado él y donde caza aquí en el pueblo con sus primos y su familia. Nada, hoy vamos a cazar al paso, una modalidad diferente de la paloma. Nos vamos a colocar en los altos de la montaña, y vamos a esperar la subida de las palomas hacia los sembrados que los tienen plantados en la parte alta, que es como una meseta, y está todo el cultivo ahí. Vamos a esperar. Han estado mirando, hay días que pasan muchas, otros días que pasan menos. Es el riesgo de ponerte al paso. Hoy es el primer día prácticamente aquí, por lo que va a ser impredecible el paso de la paloma, para dónde va a ir, cuando empiecen a tirarle, qué va a hacer y qué va a dejar de hacer. Entonces nada, nos colocaremos y a ver si tenemos suerte y tiramos algunas palomas. Yo no voy de cazador, yo mira como... ¿Cómo que no? Tú vas a tope. Pero es que vamos a ver, aquí en el pueblo, venir, nosotros es que es otra cosa. Ya. Venimos de la capital. Ya lo sé. Pues nada, como he dicho, estamos aquí en Belerda de Guadix y vamos a cazar aquí en el pueblo de mi padre, con la familia. Aquí tenemos al primo Paco, el primo hermano de mi padre, y nada, que nos ha invitado a venir hoy aquí al pueblo y a cazar y a ver las palomas de hoy cómo se dan. Y nada, el responsable que salga bien o mal es de él. A ver cómo está el ojo. ¿Eh? A ver cómo está el ojo. No, el ojo bien. El problema es la paloma, es lo que hemos dicho, que hoy no sabemos ni por dónde va a salir ni por dónde va a pasar. Los cartuchos los tenéis poco abajo, Sí, pues se le van a caer los plomos, luego no os quedéis. luego no se caza. Pues yo creo que ya os habéis hecho una idea de a qué venimos este fin de semana. Sinceramente es un fin de semana que teníamos marcado en el calendario, donde esperábamos pasar tiempo con nuestro padre, con su primo, en el pueblo donde ellos nacieron, y lo menos importante, y no os miento, era si abatíamos más palomas o menos. Lo importante era, como os he dicho, pasar tiempo con nuestro padre, con su primo, disfrutar de ellos, que nos enseñaran cómo ellos habían empezado a cazar y, sobre todo, verlos contentos. Las palomas duermen ahí bajo en las alamedas, ¿no? Esas alamedas que hay. Y ahora cuando sale el sol sube para arriba a comer aquí en todos estos llanos que hay aquí. Aquí para adelante. ¿Y aquí qué cultivan? ¿Avena y todo eso? ¿Trigo o qué? Eso es adelante. Y esa punta no la segaron. ¿Y no la han segado todavía? El día que vine aquí no había ni una. Y el segundo, antes de ayer había ahí una bandilla. Y la otra aquí atrás. Que haya suerte, a ver si nos divertimos. Vamos a ver. ¿Has visto el paisaje? Este es Benalúa, Guadix aquel del fondo. Ese Bejarín y aquel Puruyena. Y las palomas entran por ahí, por aquí. Yo voy para allá y voy poniendo el fuego para luego para la barbacoa, ¿no?
Hombre, eso es la mejor parte de esto. Pues ya está. El vino, como echa a la nevera, lo voy a meter en la neverilla que esté fresco. ¿Vale? Importantísimo. Las cervezas ya están frescas. Pues ya está. Pues vamos a ver. Aquí veis la que siempre uso, la Benelli Raffaello SL, y vamos a usar cartucho del 6, plomo del 34. Tengo estos que compré el otro día. Esperemos que no haga falta y voy a gastar unos que tengo aquí. Y nada, vamos a zumbar, a ver cómo se hace airecico, con lo cual van a entrar rapidicas. Habrá que estar atento y esperar a que empiecen a subir. Ahora cuando empiece a salir el sol del todo, a ver si tenemos suerte y las vemos subir. Pues empezamos la jornada. La idea es esperar a que suban desde las choperas y que mi hermano las abata. O al menos eso era la idea. Ahora es el momento, el tren pasa, las levanta, las asusta. Ahora es cuando se despiertan. Creo que es la hora, ¿no? Son las 8 menos cuarto. Es el momento. Ahora empiezan a pasar hordas y hordas de palomas torcaces, tío. Ya se ven las primeras, ya han pasado ya 3 o 4 por allí, y por aquí la pasa mi padre 8 días. Mira, mira, que vienen de cara, que vienen de cara. Tenía derecha para mí, tío. Me va a pasar por encima, tío, por encima. Tío, no mato una si me maten, ¿eh? Yo te voy a dar un consejo, tío. Coge el rifle. Sí, yo creo que con el rifle las mato más que con esto. Madre que me parió, yo no sé. Tiran muy bien, pero no les das, tío. Sí, 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 la verdad es que sí. Soy un artista, tío. Ahora que vais viendo cómo va la tirada, pues la verdad que va muy bien. No hemos matado ni una todavía, tío. Madre de Dios, qué mal. Pero ¿por qué dices hemos? Si hay que tirar del todo. Aquí si triunfamos, si triunfa uno, triunfa el equipo, tío. Si falla, igual. Están pasando la verdad que un poquito altas, pero bueno, que hay alguna que se podría haber matado. Pero nada, no estoy hoy acertado. Ahí viene una, a ver si esa la podemos matar. Tío, yo me retiro ya, O sea, es que yo no sé qué más hacer, Darle. Pues sí, la verdad que eso sería lo suyo. Pepe, no mato una, tío. Si fallo esta me retiro, José. Ya está, ya me he quitado, tío. Ya me he desvirgado. Y aquí por fin abatió la primera. La madre Os que la recuerdo que el 90% de nuestra caza es con Es que rifle. si fallo esa me lo dejo, tío, ya. Oh, por fin, a las 8:30 y ya he conseguido matar una paloma, tío. A ver, la verdad es que, salvo 2 o 3 que he fallado que han entrado buenas, las demás han entrado muy altas. Pero es que está entrado a huevo. Está entrado muy, muy, muy bien. Y lo ha esperado, me ha venido de cara. Menos mal, tío, ya era hora. Que matar a una, la Virgen. Estaba ya desesperado. Aquí os dejo este trocito para que veáis lo difícil que es grabar paloma. El brillo de la lente hace que se dé la vuelta. Recupera el feeling. Aquí ya no pasa ni una paloma, o sea que vamos por concluido la mañana. Son las 9:30 y aquí hay que aprovechar el ratillo de la mañana que empiezan a subir y ya está. Hemos estado muy afortunados, la verdad. Pero bueno, al final he matado 2 palomas, he fallado unas cuantas y ahora esta tarde otro ratito. Mañana por la mañana también, esta noche iremos a ver si vemos algún jabalí por aquí arriba, por los llanos estas. Y fin de semana familiar, aquí en compañía de los primos de Granada. Padre, ¿qué? A mí no está bien lo que había hecho conmigo, ¿eh? A mí me trae aquí a cazar y vais y me quitáis los plomos, los cartuchos. Hombre, putadas de esas no se pueden hacer. Quita los plomos, los cartuchos.
Claro. Ya habéis visto el paso de la paloma aquí, en la zona de Belerda, de Guadix. Y nada, una caza distinta. Hay que esperar y si tienes la suerte que te pasan bien y si no, pues nada. La verdad es que así también, a mí me gusta más cazar así. Disfruta, estamos nosotros solos. Hemos matado 2 palomas y tan contento. No contento por los fallos que hemos tenido, pero por las palomas sí. Y ahora vamos a inspeccionar la zona de esta noche donde vamos a buscar el jabalí. Bueno, unos A ver qué tirillos tal. habéis tirado. Unos pocos. Y después de tirar las palomas, antes de ir al esperado almuerzo, fuimos a ver el sitio donde nos íbamos a poner por la noche a esperar a los jabalíes. Son unos almendros que suben de una rambla todo este barranco que os he enseñado y ahí vamos a esperarlos. Los jabalíes están metidos todos ahí. Mira dónde ves la verja por allí. Sí, la senda, eso también será de las cabras, ¿no? Las cabras. De las cabras y de los jabalíes. Madre mía. Es que aquí hay mucha visibilidad. Mira toda la montaña que hay aquí, estarán escondidos aquí metidos. Ahí abajo y abajo. Y luego por la noche suben aquí a comer, ¿no? Sí, sí. Pues esta noche nos pondremos por aquí. Ahí ya donde está la ventana. Desde ahí, incluso con tu térmico, si vas allí para todo aquello, tú los ves desde ahí. Sí, aquí. Como veis, nos colocamos esa misma noche, pero no tuvimos suerte. Solamente entró un rebaño de cabras con un machito interesante y algún zorrete que intentamos atraer a la chilla. Pero ese jabalí que esperábamos no apareció. Y aquí nos veis disfrutando del almuerzo, que yo creo que sinceramente es a lo que vinimos. Si por ellos fuera, a las 9 de la mañana ya nos hubiésemos quitado y hubiésemos disfrutado del tocino, de este jamón frito que les sale buenísimo y de una buena Coca-Cola o un buen vaso de vino. Al final, eso es lo que les gusta. Acabarán de despertarse ahora mismo. Ayer jugaron, ¿no? Se lo bien. A ver, el jabalí. Estaba yo un día, no El sé si tú olfato. sabrás eso. Aunque volver de vez en cuando a estos sitios y ver las cosas desde el principio, la verdad que viene bien. Para hacer un reseteo y empezar a ver las cosas de otra manera. Vamos a ver el fútbol. El segundo día de Paloma. Hoy igual que ayer son las 7, vamos a subir corriendo al puesto ya. Y sobre las 7:30, 8 empezaron ayer en 3. A ver si hoy que disparan en los cotos de al lado se mueven más que ayer. Bueno, ayer la verdad es que para estar nosotros dos solos se movió Paloma. Estuvo bien. Un ratillo solo, hora y media de pase, pero entretenido. A ver si hoy fallamos menos que ayer. ¿Lo tienes, no? Vamos a ver. Espera. Segunda mañana y último día de nuestro fin de semana en Belerda. Espero que mi hermano esta vez esté más acertado, porque la verdad es que ayer la comida y la cena dio para mucho cachondeo. Va a tocar. Ya has visto, macho, qué duras que son. En el primer tiro ya le pega, empezó a revolotear y el segundo y las plumas y no ha caído. Creo que ha caído allí. Mi padre la ha rematado. Mira qué bandaco sube. Mira. Ayer después de los fallos estuve pensando qué pasaba y a la última hora ya, que las que maté, me di cuenta que cuando meto la cara la banda se me queda muy levantada. Tengo que meterla todavía más para alinearla bien con la escopeta. Y ahora estas dos de dos. He alineado bien la cara y la adelanto un pelín y han caído las dos. O sea que ya ves tú, son las 9 y algo y ya se quieren ir. Sobre todo porque tienen el almuerzo preparado. Y punto, y así es la vida aquí. Más tranquila, la verdad. La verdad que se disfruta venir a cazar de vez en cuando así. Estás tranquilo, sin estrés y sin ninguna historia. Ya sacando las plumas no puedes seguir volando. Pero bueno, hemos tirado las palomas que hemos podido. Le hemos dado Casi. a pocas, pero divertido. Nos lo hemos pasado bien. Un fin de semana en familia. Vale, volvemos a la realidad de la caza más, como diríamos, Comercial. más comercial. Eso es. Voy a recoger los cartuchos. Ya están recogidos.
sido rápido. Muchas veces la gente nos pregunta que qué es lo más bonito del proyecto del LZB. Si los viajes, conocer gente, ir a ferias. Y yo, sinceramente, y os lo digo de todo corazón, para mí lo más importante del proyecto del LZB es poder cazar junto a mi hermano y poder disfrutar de la caza junto a mi padre. Porque al final, la familia, por encima de todo, es lo más importante.